A favor de políticas solidarias, la tolerancia y el bienestar ciudadano. Perspectivaciudadana.com. Seguimos conversando con Clara Solís. Tendrás que hacer de tripas corazón para darle la respuesta a esa pregunta que te hizo Roberto. Y para además aclarar un poco que MUDE no es solamente un programa de préstamos, sino que es un conjunto de programas articulados, ¿no? Y me gustaría que también hablaras un poquito de eso y que también redondearas un poco con aquello de la contradicción campo-ciudad que sigue latiendo ahí y que de qué manera la podemos percibir hoy, ¿no? Esa misma realidad. Un montón de cosas, ¿no? Sí. Bueno, en primer lugar yo creo que realmente hay un tema que es importante desde la perspectiva, y me gusta tratarlo desde la perspectiva de MUDE porque MUDE es un ejemplo de éxito y los ejemplos de éxito le dan a uno una gran oportunidad para aprender a hacer las cosas. Yo creo que el tema fundamental que hay que tener claro en relación con lo que tú planteabas, Roberto, es que no puede haber una confrontación entre la sociedad civil y el gobierno, porque en realidad el proceso, desde mi punto de vista, tiene que ser un proceso de crecimiento conjunto y de retroalimentación permanente, lo cual no significa que siempre estemos de acuerdo, sino que crecemos de ese choque afectivo para lograr cosas mejores, ¿no? En ese sentido, yo creo que MUDE, y yo me retrotraigo al MUDE desde casi su nacimiento, y he tenido la dicha de verlo crecer durante mucho tiempo, ha tenido esa gran habilidad de no es ignorar las contradicciones, sino ir construyendo propuestas que muchas veces han tenido que enfrentar posiciones del gobierno, pero no contradecir y fundamentalmente destruir cosas. Y yo creo que el gran aporte de MUDE y el aporte que MUDE va a poder continuar dando es esa relación dialógica que va estableciendo MUDE con los diferentes gobiernos, que es un elemento fundamental que hay que entender acá. Es que yo conocí a MUDE con la presidencia del doctor Joaquín Balaguer y cuántos periodos han pasado desde allá hasta ahora y cuántas mujeres rurales se han beneficiado de todos los partidos políticos. Entonces yo creo que un tema fundamental que hay que tener claro en estas acciones de la sociedad civil organizada es que el elemento fundamental no puede ser la contradicción permanente, sino puede ser que no estemos de acuerdo, pero ¿cómo logramos mejorar las cosas? Y hay un elemento que me parece que también es importante, y es que cada vez tenemos que entender más claro que el papel de los gobiernos es uno y que el papel de la sociedad civil organizada es otro. Y que la sociedad civil organizada no solamente se organiza para protestar, tiene que haber una actitud propositiva y de construcción, inclusive de cambio de muchas leyes. Y es complementariedad. Claro. Y muchas veces logrando que cambien leyes o que cambien algunas acciones que se desarrollan que no necesariamente están beneficiando a una iniciativa de MUDE permitió la modificación para convertir a la mujer sujeto de la reforma agraria. De la reforma agraria de propiedad de la tierra. Claro, entonces ahí es donde están esos elementos. Hay países donde cuando MUDE logra eso, que yo recuerdo perfectamente cuando ocurrió, eso no se podía tocar en otros países. Bueno, es un proceso de diálogo que no necesariamente es aceptado por los políticos de turno, pero que precisamente ese es el rol de una organización de la sociedad civil, o sea, en un proceso de contradicción creativa y positiva, y no en un proceso de contradicción destructiva. Yo creo que es un elemento muy importante. Programas de MUDE, articulación, cosecha también de esos programas. Yo creo que hay un tema también que a mí me parece que... Hay educación. Claro, ahí viene el tema de MUDE. MUDE una diversidad de programas. Fue abriéndose hacia una visión holística del desarrollo del ser humano y del ser humano femenino en este caso. Entonces yo creo que cuando se invierte en ese desarrollo holístico, tiene la gran oportunidad de las mujeres, de las mamás, de las muchas jefes de hogar que hay en los países nuestros y concretamente en nuestro país, en la República Dominicana. Entonces tenemos la gran oportunidad también de cambiar
no solamente a una mujer que produce y gana un dinerito, sino de cambiar la familia y de cambiar la perspectiva y de cambiar la cultura. Entonces yo creo que ahí hay un elemento que es fundamental también, es reconocer y entender y potenciar, porque uno de los elementos fundamentales que yo creo que hay que entender de MUDE es que MUDE es como una cantera de creatividad de las cuales otras organizaciones tienen que también alimentarse, porque no es que vamos a convertir a MUDE en la única institución del país. De MUDE han ido saliendo, han ido creciendo nuevas opciones que llevan al país a tener mayor cantidad de oportunidades de participación. Yo sí quisiera rescatar el elemento ese de que hablaba, de que MUDE no tiene mujeres de MUDE. Nos quedan 30 segundos, Clara. Bueno, como nos quedan 30 segundos, ¿Qué quiere decir que no tiene mujeres de MUDE? MUDE es una organización que apoya el desarrollo de las mujeres y que no se apropia de las mujeres, porque cuando nos apropiamos del sujeto con el cual trabajamos, coactamos la libertad del crecimiento. Y yo creo que lo que MUDE le hace muy grande dentro de todos sus logros es esa capacidad de desarrollar capacidades, sin adueñarse de las identidades con las que trabaja. Yo creo que es un elemento que es muy importante recuperar y que a mí me parece que el estudio y el análisis que hice lo refleja muy claramente. MUDE es un espacio de apertura para el crecimiento de las mujeres y de las mujeres vinculadas al desarrollo, a la producción, a la creatividad, a la construcción de un país nuevo. Porque cuando estamos construyendo desde lo rural, estamos construyendo con una perspectiva muy importante, que es un país que está en la raíz de su propia identidad, pero que también puede ver cosas tan importantes como los invernaderos o como una serie de áreas de la producción que nos conectan con los dos espacios del mundo, con lo más evolucionado, pero también con esa base cultural que es fundamental para nuestra identidad y para nuestros valores. Clara Solís, muchas gracias por haber compartido tu pasión y tu lucidez, sobre todo por MUDE. La pasión. Sí. Es importante la pasión en todo. Gracias, Clara Solís. Gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a la pausa y volvemos enseguida en Debate Público, el Afán Diario, una nueva edición, y vamos a hablar sobre la tasa cero a las telefónicas. Quédense ahí.